Finalmente tenemos un video para aprender a identificar a los terribles Empidonax. Hola, bueno, pues como parte final del especial de mosqueros que preparé para estos meses, decidí hacer este video de nuestra sección del canal Aprendiendo a Observar Aves, donde hablemos un poco de la identificación de este grupo de aves que suele ser tan complejo y que de repente supone algunas dificultades cuando estamos en campo observando e identificando aves, ya sea por gusto, porque estamos pajareando o porque realmente tenemos que hacer algo con esa información, identificación de aves en monitoreos biológicos y demás. Y ahora sí, antes de entrar de lleno con la identificación de los Empidonax, hay algunas anotaciones importantes que tenemos que hacer sobre los alcances de este video. Primero que nada, este video está enfocado a las especies de Empidonax que viven en México, y los ejemplos y comparaciones que voy a dar y algunas recomendaciones para identificarlos están dentro del contexto de México, y a lo mejor no sean útiles o no sean tan útiles en otros lugares de Latinoamérica. Tengan eso muy presente. Mucho de lo que les voy a contar aquí tiene que ver también con mi experiencia pajareando aquí, en México, no en otras regiones que no he pajareado tanto. Segundo, en este video hablaremos de identificación avanzada, por decirlo de alguna manera, de un grupo que es complicado, por lo cual usaremos términos algo especializados, términos que no usamos en general en la mayoría de los videos. Si no estás muy familiarizado con estos términos o quieres refrescarte la memoria, te dejo por aquí arriba una tarjetita al video que hicimos de identificación básica de aves, en donde tocamos estos temas de las distintas partes de las aves y algunos términos que vamos a usar aquí. Tercero y tal vez más importante. Esto no es la panacea, esto no es el milagro, esto no es el 100% de las veces que veas un Empidonax después de ver este video lo vas a poder identificar. Para nada. Este es un compendio de elementos útiles que podemos observar en campo para identificar Empidonax y que nos pueden facilitar bastante el proceso de identificación. Pero no siempre vamos a llegar a una identificación certera observando a un individuo. No siempre va a ocurrir por muchas razones y por muchas variables cuando estamos en campo. Porque no lo podemos observar bien, porque tiene un plumaje muy maltratado, porque no está vocalizando, etcétera, etcétera, etcétera. Y también un recordatorio de que no siempre vamos a poder identificar todos los Empidonax que vemos. Si eso pasa, no es el fin del mundo. Los Empidonax son mosqueros pequeños y en general de colores apagados. Podemos distinguirlos en campos de otros mosqueros porque no tienen una cresta de pluma evidente, a diferencia de los géneros Mitrefanes, Elania o Genotricus que sí tienen cresta. También porque tienen picos cortos y aplanados, cosa que puede ayudarnos a diferenciarnos también del género Elania y del género Camptostoma, que tienen picos cortos y cónicos, no tan aplanados como los del género Empidonax. También porque tienen barras alares bien definidas, una cosa que no poseen otros géneros de mosqueros tropicales que se pueden llegar a parecer a un Empidonax, como el género Rhynchocyclus. Ahora bien, hay un género de mosqueros que presenta una particular complejidad para distinguirlos de los Empidonax, que son los Contopus, los Pibis. Sin embargo, hay algunos criterios que nos pueden ayudar a distinguir un Contopus de un Empidonax. Los colores de los Contopus son en general grises, sobre todo por la parte dorsal, y casi no tienen contraste entre la garganta y los auriculares. La proyección primaria de los Contopus también es mucho más larga que prácticamente la de cualquier especie de Empidonax, tal vez con una excepción de la que ya hablaremos luego. Las patas de los Contopus son bastante cortas, prácticamente no se ven cuando están perchados, mientras que las patas de los Empidonax son más largas y usualmente suelen ser notorias cuando están perchados. Finalmente, otra cosa notoria a observar es el comportamiento. Los Contopus tienden a alimentarse de una forma muy particular. Escogen una percha, vuelan y regresan exactamente o prácticamente al mismo punto durante varias veces. Mientras que los Empidonax, aunque vuelan, atrapan insectos y luego regresan a un sitio para detenerse, no tienden a regresar siempre a la misma percha y siempre a la misma percha. Casi siempre vuelan, atrapan insectos y se mueven a otro lugar. Observar este comportamiento puede ser muy importante para distinguir entre un Contopus y un Empidonax cuando estás en campo.
Y ahora sí, entrando de lleno ya con los Empidonax, debemos de saber que de las 15 especies de Empidonax que existen en el mundo, en México podemos encontrar 14. Así es, 14 bichos prácticamente iguales que podemos encontrar en territorio nacional en algún momento del año y en algún ecosistema en particular. ¡Qué divertido va a ser esto! La única especie que no se distribuye en México es Empidonax atriceps, que es de las tierras altas de Costa Rica y Panamá, y de la cual no voy a hablar porque realmente no tengo prácticamente experiencia identificando esta especie. Para identificar a los Empidonax, además de lo que vamos a ver del ave en sí, es muy, pero que muy importante fijarnos en lo que está ocurriendo a su alrededor, es decir, en qué parte geográficamente estamos observando al ave, en qué tipo de ecosistemas y también en qué fecha del año, porque hay muchas especies que son migratorias y que pasan en distintas fechas del año, en distintos lugares de México y en distintos ecosistemas. Este video está nerfeado por el bien de la trama y no voy a poder comentar específicamente de cada uno de los Empidonax cuál es su distribución, cuál es su ecosistema típico en el que se encuentra, ni cuál es su temporalidad. Pero si ustedes tienen una guía de campo y saben usarla, pueden checar estos datos que son importantísimos allí. Si no saben cómo usar una guía de campo, por aquí arriba les dejo una tarjetita al video donde hablamos de las guías de campo y cómo entenderlas. Otra cosa importantísima y clave en los Empidonax es escucharlos. Mucha de la identificación de estas especies se hace mediante el oído porque sus vocalizaciones son diferentes entre cada especie. Tampoco voy a poder poner vocalizaciones de todos los Empidonax, pero les voy a dejar un link a un lugar que se llama Genocanto, en donde ustedes van a poder encontrar las vocalizaciones de todos los Empidonax del mundo. Solamente teclean el nombre y les van a salir un montón de vocalizaciones que han sido grabadas por un montón de personas en un montón de lugares y que pueden servirles para estudiarlas, aprenderlas y cuando vean y escuchen un Empidonax en campo, sepan quién es el que está haciendo pip o quién es el que está haciendo wit. Ahora sí, ya vimos a nuestro Empidonax en campo, ya sabemos en qué lugar estamos, en qué tipo de ecosistema estamos, en qué temporada del año estamos, ok, ya tenemos esa información. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver del ave en sí para poder identificarla? Además de su vocalización que ya la escuchamos, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tal vez lo primero sería dividir a los Empidonax en diferentes grupos de color, porque aunque todos son como grisecitos o verdecitos, podríamos separarlos en grupos por los colores principales que tienen. Así tenemos a los Empidonax con tonos principalmente grises, que son Empidonax wrighti, Empidonax overholzeri y Empidonax hammondi. Luego tenemos a los Empidonax con tonos olivos a grises y con sus partes delanteras, con su garganta y su vientre mucho más claros que la espalda. En este grupo encontramos a Empidonax minimus, Empidonax albigularis, Empidonax virescens, Empidonax alnorum y Empidonax traili. También tenemos a los Empidonax amarillos, en donde encontramos a Empidonax flaviventris, Empidonax flavescens y Empidonax difficilis y occidentalis. Finalmente tenemos al único Empidonax naranja, a Empidonax fulvifrons, el único miembro naranja de todos los Empidonax y probablemente el que sea más distintivo. No hay otro mosquero naranja y sin cresta en las zonas donde se distribuye esta especie de Empidonax. De los Empidonax grises, probablemente el más distinguible sea Empidonax wrighti, un mosquero todo gris, casi sin amarillo o verde en ningún lado de su cuerpo y sin contraste entre garganta y auriculares. También la mandíbula inferior del pico suele ser clara con la punta oscura. Y una característica importante de observar es el balanceo de la cola, típico de esta especie que es muy amplio y notorio, cosa que no suelen hacer la mayoría de los mosqueros. Los otros dos, Empidonax hammondi y overholzeri, son un poquito más complicados de distinguir. Estas dos especies tienen la cabeza y flancos grises, la espalda usualmente tiene tonos verdosos y la garganta no es contrastante con los auriculares. Ahora bien, las diferencias entre ellos son sutiles, pero es posible detectarlas. La primera es la proyección primaria. Hammondi tiene una proyección primaria larga, mientras que Overholzeri tiene una proyección primaria moderada o corta. Por otro lado, el tamaño de la cola respecto al cuerpo también es diferente. En Hammondi la cola aparenta ser corta,
mientras que en Oberholzeri la cola es mucho más larga en relación al cuerpo. Finalmente, notaremos que el pico de Empidonax hammondi es pequeño y oscuro, mientras que el de Oberholzeri tiene usualmente la mandíbula inferior clara con la punta oscura, y si observamos cuidadosamente, notaremos que el pico de Oberholzeri tiene también una base más ancha. Aunque esto último es algo difícil de detectar en campo y toma tiempo notar las diferencias en la base del pico. Y bueno, a lo mejor para este momento te esté doliendo la cabeza de tantos Empidonax, así que por el momento la vamos a dejar aquí. Me gusta mantener estos videos de identificación cortos y concisos para que no haya mucho problema cuando los estás viendo y no haya demasiada información en un solo video. Pero no te preocupes, porque si has llegado aquí seguramente es porque inmediatamente después ya vas a tener la segunda parte de la identificación de Empidonax. Y seguramente va a estar apareciendo por aquí en una tarjetita en este lugar. Así que en unos cuantos segundos termina de ver este video y dirígete al otro para conocer a los Empidonax más difíciles y más complejos de identificar, pero también más interesantes.